En 1997, un hombre tranquilo en el estado de Washington afirmó que su terreno tenía un pozo que se tragaba todo: ganado, electrodomésticos, incluso el sonido. Sin que nada tocara fondo, solo silencio. Semanas después, helicópteros sin marcas sobrevolaron el lugar. Llegaron agentes. El terreno fue confiscado y Mel Waters desapareció. ¿Era esto una anomalía natural o algo totalmente diferente? Vamos a descubrirlo. Mel Waters no era científico ni militar, y tampoco buscaba fama. Era solo un hombre común viviendo cerca de Ellensburg, Washington, criando perros, haciendo trabajos ocasionales y manteniéndose al margen. Pero en la madrugada del 21 de febrero de 1997, todo cambió cuando llamó al programa de radio nocturno Coast to Coast AM, conducido por Art Bell. Su voz temblaba, pero era clara al describir un agujero extraño en su propiedad, diciendo: «El pozo siempre ha estado ahí, pero nunca he encontrado el fondo». Según Mel, el pozo era diferente a cualquier cosa que alguien hubiera visto. Ningún instrumento conocido podía medir su profundidad. Durante décadas, los locales habían tirado de todo, desde basura hasta animales muertos, pero nunca se llenaba. No había eco ni chapoteo, solo silencio. Lo más inquietante era que los animales le temían visiblemente. Los perros se negaban a acercarse y los pájaros no volaban encima, como si la naturaleza misma rechazara lo que había abajo. Mel no llamó para causar pánico. Simplemente dijo: «Solo quiero que alguien me explique esto. No busco problemas». Aunque fue antes de la era de los videos virales, esa transmisión se difundió rápidamente, compartida en casetes, discos compactos grabados y eventualmente resubida a YouTube, donde ahora tiene más de 3.700.000 vistas. De la noche a la mañana, Mel se volvió una figura de culto, no por elección, sino porque tocó algo que el público no debía saber. Y entonces vinieron las consecuencias. En pocas semanas, vehículos sin placas comenzaron a aparecer cerca de su terreno. Helicópteros daban vueltas sobre su propiedad. Su línea telefónica hacía ruidos extraños. Y finalmente, llegaron agentes del gobierno. Lo que comenzó como un misterio, rápidamente se volvió una amenaza clasificada. Según la Asociación Americana de Psicología, la gente tiende más a creer en encubrimientos cuando la fuente es una persona común que no tiene nada que ganar. Mel no vendía libros ni buscaba atención. Incluso rechazó dinero de los medios. Solo quería respuestas. Y tal vez, ese fue su mayor error. Pero mucho antes de que Mel levantara el teléfono, la Tierra ya había hablado, a través de generaciones de miedo, advertencias y silencio. Todo apuntando al mismo agujero. Generaciones antes, mucho antes de las cercas y los mapas, las tribus nativas americanas locales, incluyendo a los Yakama y los Colville, hablaban de un lugar que temían. No lo llamaban el agujero de Mel. Lo llamaban el agujero del diablo, un sitio maldito evitado durante siglos. El anciano William Morning Cloud, en un testimonio oral de 1981 archivado por los archivos tribales del noroeste, lo describió como un sitio donde fuerzas antinaturales se movían. Los cazadores lo evitaban. A los niños se les advertía nunca acercarse. Incluso los animales, decían, mantenían su distancia. No eran cuentos de fantasmas para entretener. Eran advertencias protectoras transmitidas por tradición oral. La consistencia de esos relatos era importante. Algunas historias hablaban de objetos arrojados al pozo que desaparecían sin hacer ruido. Otras decían que los pájaros caían muertos y volaban por encima. Nunca hubo investigaciones formales, pero el miedo siempre estuvo presente. Según un informe de 2023 de la Universidad de Washington, casi el 78% de las leyendas tribales del noroeste del Pacífico incluyen referencias a tierras prohibidas, especialmente aquellas marcadas por el silencio y la ausencia de vida silvestre.
dos características recurrentes del agujero de Mel. Incluso el nombre agujero del diablo era una etiqueta a regañadientes, más advertencia que título. Algunos ancianos creían que era un lugar delgado, una grieta entre el mundo físico y el espiritual. Algo no solo estaba debajo, también observaba. Ya fuera simbólico o literal, el miedo tribal existía mucho antes de que Mel Waters hablara, y ese miedo coincidía inquietantemente con lo que él luego describió. Las advertencias transmitidas por las historias tribales no se olvidaron, solo se ignoraron. Cuando nuevas generaciones se establecieron cerca de Manastash Ridge, los viejos temores fueron reemplazados por la rutina rural. El misterioso pozo se convirtió en un basurero, conocido casualmente como el Pozo Sin Fondo. Los locales tiraban de todo: muebles rotos, televisores descompuestos, herramientas oxidadas, hasta maquinaria agrícola. Pero siempre había algo extraño. En una entrevista de 2006, el residente Glenn McRae dijo: «No importa lo que tirabas, nunca escuchabas que cayera, jamás. No había eco, ni golpe, solo silencio». Se dice que los granjeros usaban el pozo para deshacerse de ganado, caballos, vacas, borregos. Sus cuerpos desaparecían sin olor ni descomposición. Pero lo que más inquietaba a la gente no era lo muerto, sino lo vivo. Los perros se negaban a acercarse. Los animales salvajes también lo evitaban. No había insectos, ni nidos, ni pájaros. Ese silencio coincidía con reportes de la Red Nacional de Observación Ambiental, que en 2023 señaló que solo 0,3% de los terrenos encuestados en Estados Unidos muestran ausencia total de actividad de aves durante la migración de primavera. Aunque el agujero de Mel nunca fue oficialmente inspeccionado, la reputación del área como una zona muerta natural es anterior a cualquier revisión científica. ¿Aire tóxico? ¿Radiación? ¿Una amenaza enterrada? Los locales no tenían las herramientas ni el permiso para averiguarlo. En cambio, las historias se acumularon. Una cama llena de fierro viejo, desaparecida. Un refrigerador, desaparecido. Un perro de casa, desaparecido. Sin sonido, sin regreso, sin explicación. No era solo un pozo. Era un lugar que borraba el ruido, la vida y la evidencia. Y cuanto más se usaba, menos se entendía. Pero a medida que las historias se volvían más extrañas y el silencio más profundo, Mel decidió que era hora de dejar de preguntarse y empezar a medir. Antes de continuar, tengo una petición especial de 10 segundos para todos los que nos escuchan. Si puedes ayudarnos de alguna manera, solo presiona la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. De verdad nos ayuda muchísimo. Si haces eso por nosotros, te prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para mejorar este programa para ti. ¿Trato hecho? El pozo se había tragado todo. Electrodomésticos, ganado, incluso leyendas enteras. Pero Mel Waters no buscaba historias. Quería respuestas. ¿Era un sumidero? ¿Una mina colapsada? ¿Una formación geológica rara? Nadie había medido su profundidad. Así que Mel decidió hacerlo él mismo. Usando hilo de pescar, una pesa de plomo de medio kilo y un sistema de polea casero, comenzó a bajar la línea al pozo. Pasaron 30 metros, luego 150, luego 300, y aún nada. Al final, Mel había bajado más de 24,000 metros de línea, y todavía no tocaba fondo. Para comparar, el pozo superprofundo de Kola en Rusia, el agujero más profundo hecho por el ser humano, llega solo a unos 12 kilómetros. Tomó casi 20 años perforarlo, y tuvieron que parar por el calor extremo. Si las mediciones de Mel eran siquiera cercanas a la realidad, su pozo era más del doble de profundo, formado no por máquinas, sino por la naturaleza. Buscando más pistas, Mel hizo una segunda prueba. Ató un rollo de caramelos Lifesavers a la línea. Si el pozo tenía humedad, los caramelos se disolverían. Pero cuando los subió, estaban completamente secos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos,
Los pozos naturales rara vez superan los 600 metros de profundidad. Cualquier cosa más profunda normalmente se colapsa o se llena de roca, agua subterránea o magma. Pero el pozo de Mel seguía abierto. La prueba del hilo de pescar de Mel no solo confirmó sospechas, encendió una ola de interés. De ser un simple oyente en un programa nocturno, Mel Waters se volvió el centro de un misterio que se negaba a desaparecer. Días después de su aparición en Coast to Coast AM, llegaron cartas y llamadas sin parar, de periodistas, escépticos, investigadores paranormales y teóricos de la conspiración, todos queriendo acceso al sitio. Como señaló el investigador independiente Alex Rinley en 2003, se volvió un faro para quienes creen que hay más de lo que parece bajo la superficie. Foros en línea explotaron, blogs lo llamaron el Abismo de América, y comunidades alternativas lo apodaron la boca de lo desconocido. La frase «el agujero de Mel» empezó a ser tendencia en foros como Above Top Secret y Misterios sin explicar. A finales de 2024, el interés volvió a dispararse, impulsado por especulaciones en Reddit y videos virales en TikTok. La curiosidad no había muerto, solo evolucionado. Pero con la atención vinieron las consecuencias. Al principio, vehículos sin placas cerca de su terreno, desconocidos caminando demasiado lento junto a su propiedad, un zumbido persistente en la línea telefónica. Pensé que era coincidencia, dijo Mel en su segunda llamada al programa. Pero se volvió imposible de ignorar. No era paranoia, era presión. Un informe del Proyecto de Supervisión Gubernamental, basado en documentos recién desclasificados, reveló que más del 82% de las intervenciones federales en terrenos desde 1990 se justificaron con términos vagos como seguridad pública o protección ambiental, casi siempre con detalles clave ocultos. Luego llegaron los hombres con trajes de materiales peligrosos. Sin explicaciones, solo órdenes de irse. Lo que empezó como curiosidad personal había detonado algo mayor. Algo con el poder de confiscar terrenos, silenciar voces y borrar vidas. No sabía con qué estaba lidiando, admitió Mel. Solo sabía que ya no podía hablar de esto. Ya no era solo un pozo en la tierra. Era cuestión de control. Si tú fueras Mel, ¿seguirías excavando? ¿O te alejarías mientras puedas? Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú. Mientras la curiosidad del público crecía, Mel Waters volvió a su terreno, al pozo que había desatado un misterio nacional. Pero en vez de su paisaje familiar, encontró todo bloqueado. El área ahora estaba fuertemente vigilada, rodeada de torres de vigilancia, camiones militares y hombres con trajes de materiales peligrosos donde antes estaba su cerca. Cuando Mel intentó acercarse, lo bloquearon de inmediato, sin nombres, sin placas, solo una orden tajante. Toma el dinero y vete, o encontraremos algo para encerrarte. La explicación que dieron fue un supuesto accidente de avión militar cerca, pero Mel conocía el terreno. No hubo restos, ni humo, ni ruido, ni mención en las noticias locales, ni nada en los radios de la policía. Lo sentí en las tripas, dijo después en su última entrevista grabada. Querían que me fuera, y no les importaba cómo. A los pocos días llegó la oferta, $250,000 al año por el resto de su vida, si aceptaba irse del país y nunca regresar. Si se negaba, un agente le advirtió que podrían descubrir fácilmente un laboratorio de drogas en su sótano, lo que lo mandaría a la cárcel por décadas. Mel no buscaba pelea, quería la verdad, no enemigos. Así que aceptó el trato, y así, simplemente, desapareció. No hubo última llamada al programa, ni mensajes a sus amigos. Un día era parte de la historia, al siguiente, se esfumó sin dejar rastro. Registros públicos del Departamento de Ingresos del Estado de Washington, consultados en marzo de 2025, confirman que todos los archivos relacionados con la propiedad de Mel, cerca de Manastash Ridge,
fueron oficialmente sellados bajo jurisdicción federal solo 3 meses después de su última transmisión. Desde entonces, el gobierno nunca ha hecho una declaración, ni una sola vez. Después de que Mel Waters aceptó el trato del gobierno, muchos pensaron que la historia había terminado. Pero lo que siguió inquietó a quienes lo conocían mucho más que el pozo. Mel no solo desapareció, fue borrado. Su línea telefónica quedó muerta. Las cartas regresaban sin abrir. Su casa, que antes estaba habitada, no quedó abandonada. Fue completamente vaciada. Ni un solo objeto personal quedó. Como si alguien hubiera borrado su existencia a propósito. Los locales que intentaron visitar el área cerca de Manastash Ridge se toparon con nuevas cercas, letreros de advertencia y, en algunos casos, guardias armados. Pero después, la huella digital también empezó a desaparecer. Investigadores en línea notaron algo extraño a finales de 2003. Los mapas satelitales tanto de Google Earth como del portal Earth Data de la NASA mostraban una zona rectangular específica, justo donde estaba el terreno de Mel, borrosa. No era nubosidad, no era baja resolución, era pixelación intencional, la misma que se usa para ocultar instalaciones militares o infraestructura sensible. Hasta enero de 2025, esa área sigue censurada en varias bases de datos satelitales públicas. A pesar de numerosas solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, no se ha dado ninguna razón oficial. Los investigadores que intentaron rastrear los registros de propiedad de Mel en el condado de Kittitas se toparon con un muro. El nombre de Mel Waters ya no coincidía con ningún archivo de propiedad. Algunos documentos faltaban, otros estaban clasificados. Pero Mel había pagado impuestos por ese terreno. Había llamado a programas de radio nacionales dando indicaciones detalladas. Pero de repente no había nada. Y hasta 2025, no hay acta de defunción, ni transferencia registrada de propiedad, ni explicación para la censura satelital sobre Manastash Ridge. Hasta hoy, el gobierno federal nunca ha emitido un solo comentario. En el año 2002, 5 años después de la última transmisión de Mel, un pequeño grupo de exploradores independientes decidió buscar lo que el gobierno parecía empeñado en ocultar. No tenían financiamiento ni permisos. Solo eran documentalistas, investigadores locales y curiosos armados con viejas transcripciones, mapas impresos y la creencia de que el agujero de Mel no había sido destruido, solo enterrado. Uno de ellos era Elias Mercer, un estudiante de geología de Spokane, que había leído la historia en un foro de Internet en el año 2000. En una entrevista de 2023 para el podcast The Unresolved Files, dijo: «Todos me decían que estaba perdiendo el tiempo, pero sentía que algo seguía ahí, esperando ser encontrado». El grupo pasó semanas buscando en el bosque cerca de Manastash Ridge. Los senderos habían desaparecido, las imágenes satelitales estaban borrosas, y las señales de GPS fallaban una y otra vez. Pero al cruzar los detalles de la transmisión de Mel con relatos de residentes de toda la vida, enfocaron su búsqueda en un terreno tranquilo cerca de un camino de servicio abandonado. No parecía nada, solo una hondonada rodeada de silencio antinatural. Entonces empezaron a excavar. Tras remover tierra suave y apisonada, dieron con algo inesperado. Un anillo de piedras apiladas con precisión, lisas, circulares y diferentes a todo lo que había cerca. La temperatura bajó, el aire se detuvo, pero nadie celebró. El momento se sentía pesado, como si algo hubiera sido perturbado. Se quedaron en silencio, mirando al vacío. El mismo silencio que Mel había descrito. Sin animales, sin viento, solo una quietud oscura y vigilante. Por un momento, nadie se movió, preguntándose si acababan de descubrir la verdad o cometer un grave error. Si tú estuvieras parado sobre ese pozo silencioso y el aire se pusiera frío, ¿seguirías excavando o te alejarías? Cuéntanos en los comentarios.
Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. Lo encontraron tal como Mel Waters lo describió. Un pozo de piedra lisa escondido en el bosque de Washington. Esta vez, el equipo venía preparado, con un cable de acero reforzado, una cámara de 4K de alta resolución, sensores infrarrojos y un monitor térmico en vivo. Su objetivo era claro: documentar lo que Mel solo había contado. Mientras la cámara bajaba, solo mostraba piedra fría y perfecta, sin raíces, sin insectos, sin humedad. Solo silencio. A 30 metros, luego 60, y aún nada. Pero entonces la temperatura empezó a bajar, una anomalía según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que confirma que la temperatura de las cuevas naturales normalmente sube con la profundidad por la energía geotérmica. Pero este pozo se hacía más frío. De repente, apareció un destello tenue en la imagen, como un pulso. Segundos después, una sombra cruzó la pantalla. El resplandor iba y venía como un latido, recordó Elias Mercer, el estudiante de geología que operaba el torno. A 90 metros, el resplandor se intensificó, más brillante, antinatural y posiblemente artificial. La imagen infrarroja empezó a fallar, y una figura lisa y rápida cruzó el cuadro, demasiado fluida para ser humana. No se movía como una persona, dijo un miembro del equipo, pero todos lo vimos. Luego vino el sonido, una vibración profunda, seguida de un susurro gutural. No era viento, ni era mecánico, parecía intencional. Al aumentar la tensión, alguien gritó. La cámara se sacudió, el cable se dobló, algo lo había tocado, jalado. El equipo activó la retirada de emergencia, la imagen parpadeó y luego se apagó. Aunque recuperaron el equipo, los últimos segundos del video estaban dañados e ilegibles. Sin explicación. Solo silencio. El equipo dejó el lugar esa noche, conmocionado. Y dicen que algunos nunca volvieron. Entonces, ¿qué había realmente en el fondo del agujero de Mel? Algunos decían que era geológico, otros, paranormal. Pero una teoría tomó fuerza rápidamente. El gobierno ya lo sabía. Muchos creían que el descubrimiento de Mel no era nuevo. Era una brecha en un secreto enterrado hace mucho. Investigadores en línea empezaron a conectar los puntos. ¿Podría el sitio estar vinculado a pruebas de armas clasificadas o tecnología subterránea fallida? La Fuerza Aérea de Estados Unidos había hecho experimentos subterráneos en el noroeste del Pacífico, y el sitio Hanford, una zona de desechos nucleares, está a solo unos 130 kilómetros del área. Si el pozo realmente llegaba a 24 kilómetros, no podía ser natural, dijo el Dr. Harold Simmons, ingeniero geotécnico, en una edición de 2024 de la revista American Earthworks Journal. Ninguna formación geológica conocida puede mantenerse intacta a esa profundidad. Si existe, alguien la reforzó. Antes de desaparecer, Mel contactó a un anciano nativo americano en Nevada, que describió otro pozo, similar en tamaño, pero revestido de metal y anormalmente caliente. Mel y un pequeño grupo fueron a investigar. Tiraron piedras, herramientas, y nada regresó. Luego, un ranchero local sugirió bajar una oveja. Cuando la subieron, estaba muerta pero sin daño externo. Por dentro, sus órganos estaban cocidos. Después de la oveja, el cristal y la profundidad inexplicable, Mel Waters desapareció. No hubo avistamientos, ni dirección nueva, ni siquiera un rumor en los foros que antes documentaban cada palabra suya. Luego, en 2002, reapareció, solo una vez. Su voz volvió a Coast to Coast AM, casi 5 años después de su última transmisión. Pero algo no estaba bien. Mel sonaba dudoso, desorientado, como un hombre inseguro de su propia realidad. Dijo que lo habían llevado, vendado, sedado y transportado a un lugar que no pudo identificar. Describió semanas de confusión,
tiempo perdido y procedimientos inexplicables. Cuando despertó, tenía pequeñas cicatrices en el pecho, la espalda y un triángulo de puntos detrás de la oreja. No solo me vigilaron, dijo. Me cambiaron. Mel confesó que sufría lagunas mentales. A veces perdía días enteros y no sabía si siquiera podía hablar. Luego, justo antes de que el programa fuera a comerciales, dijo algo que dejó un escalofrío. Hay más agujeros, por todo el mundo. Esto es solo el principio. Cuando el programa regresó, Mel ya no estaba. La línea se cortó. Nunca volvió a llamar. Según un informe del Centro Internacional de Personas Desaparecidas, 1 de cada 300 casos de desaparición de adultos, hoy en día, involucra personas que no dejan huella digital, ni registro oficial, ni cierre legal. Mel Waters entre ellos. Sin tumba, sin acta de defunción, sin rastro. La tierra que alguna vez llamó hogar sigue sellada. Los mapas satelitales aún difuminan el área, y el misterio solo crece. ¿Fue todo un engaño? ¿Un encubrimiento? ¿O algo enterrado que nunca debió salir a la luz? Mel nunca dijo ser profeta ni científico, solo un hombre que encontró algo extraño. Y ahora te preguntamos, ¿el agujero de Mel fue un mito, una advertencia o una verdad suprimida a propósito? Cuéntanos en los comentarios. La historia no ha terminado. La verdad sigue desarrollándose. Si te gustó el video de hoy, por favor dale like y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Espero que te encante este contenido. Comenta abajo sobre el próximo tema que te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.